Debemos seguir cronológicamente y sistemáticamente las herramientas de la semiología para poder llevar a cabo bien la exploración. Estas herramientas son la inspección, palpación, percusión y auscultación. En la cavidad torácica se encuentran todos los órganos cardiorrespiratorios y es en esta parte en la que nos vamos a enfocar en la exploración. Debemos hacer uso de varias líneas y puntos imaginarios de referencia por toda la superficie del tórax y de la espalda para poder localizar y describir de manera correcta todo lo que llegásemos a encontrar. Algunas líneas de referencia de la cara anterior del tórax son la línea media, la línea mamaria, la línea clavicular media y la línea axilar. Otras dos líneas imaginarias que debemos utilizar son la línea xifoesternal transversal y la línea del ángulo del esternón. Las líneas que vamos a utilizar en la cara posterior del tórax van a ser la línea media, la línea escapular media y la línea axilar posterior. Otra línea de referencia de la parte posterior del tórax puede ser la línea escapular transversal. La cara anterior del tórax, que es donde nos vamos a enfocar en la exploración, debemos de dividirla por ciertas zonas. Estas zonas van a ser la zona supraclavicular, la zona infraclavicular, la zona esternal, la zona mamaria y la zona del hipocondrio tanto derecho como izquierdo. Una vez aprendido los diferentes puntos de referencia, podemos pasar a la exploración del tórax. Iniciando por la inspección, siempre se debe de dividir en inspección dinámica y en inspección estática. La inspección estática consiste en más que nada visualizar cualquier tipo de anomalía que se pudiera llegar a encontrar en la caja del tórax de cualquier paciente. Debemos de hacer referencia a la simetría, al tamaño, a la coloración, a las heridas o a cualquier tipo de anomalía que se pueda llegar a presentar, siempre haciendo comparación del hemitórax derecho con el hemitórax izquierdo. En cuestión simétrica, debemos asegurarnos de que ambos hemitórax del paciente sean lo más parecido posible, haciendo esto un efecto espejo. Debemos de visualizar que los niveles de los pezones deben de ser lo más lineal posible, tanto el nivel de la clavícula como el nivel de los hombros. En cuestión del tamaño, debemos de visualizar qué tan ancho es el tórax o qué tan delgado es este. Debemos de fijarnos en la coloración de la piel, si no hay algún tipo de enrojecimiento o algún tipo de irritación. También tenemos que asegurarnos de buscar cualquier tipo de herida o cualquier tipo de pigmentación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en la caja del tórax se debe de buscar cualquier tipo de cicatriz, cualquier tipo de cortada, cualquier tipo de marca de que haya o hubo una herida por ahí. También se debe de hacer la visualización de que haya cualquier tipo de tatuaje, ya que en algunas ocasiones las personas que se llegan a hacer tatuajes en la caja del tórax, no siempre el tatuaje se hace bien, por lo que hace que la herida de la piel salga y se haga un pequeño bulto sobre el perímetro del tatuaje donde fue hecho. Y bueno, todas estas son las características de la inspección estática de la caja del tórax. En la inspección dinámica nos vamos a enfocar más que nada en evaluar cuál es el ritmo de inspiración y de expiración del paciente al enfocarnos en el movimiento de la caja torácica de expansión y de retracción. Debemos de recordar que existen dos tipos de respiraciones: toracoabdominal en pacientes masculinos y costo superior en pacientes femeninos. Además, debemos de tener presente que las respiraciones por minuto en un paciente adulto son de 12 a 20 y en un paciente pediátrico son de 30 a 40. Muchos de los hallazgos que hayamos encontrado en la inspección visual se pueden corroborar con la palpación. Esta nos va a ayudar a determinar si hay presencia de dolor, a la temperatura, distensibilidad, así como la presencia de frénico vocal. En la palpación superficial vamos a pasar la mano sobre toda la superficie del pecho y del tórax para poder determinar si hay algún tipo de hallazgo de alguna herida sobre la superficie de la piel. En la palpación profunda vamos a aplicar un poco más de fuerza sobre el mismo recorrido que hicimos en la palpación superficial para poder determinar de que haya una herida o cualquier tipo de manifestación anómala que no se haya descubierto anteriormente con la palpación superficial. Esto se debe de hacer recorriendo toda el área y superficie del pecho. De la misma forma como se hizo en la cara anterior del tórax, vamos a hacer una palpación tanto superficial como profunda en la cara posterior del tórax. En esta ocasión vamos a hacer una palpación superficial a lo largo de toda la cara posterior en busca de cualquier tipo de anomalía superficial que se pueda llegar a encontrar. Posteriormente vamos a pasar a la palpación profunda para poder determinar cualquier tipo de herida que no se haya encontrado previamente con la palpación superficial y se va a hacer el mismo recorrido que se hizo con la palpación superficial, solo que con esta
parte se va a utilizar un poco más de fuerza para poder llegar a las partes profundas de lo que es la caja torácica posterior. Como parte de la exploración física también debemos de hacer un chequeo de las vibraciones vocales. En esta ocasión le vamos a pedir al paciente que repita varias veces la palabra 33. Nosotros debemos de colocar nuestras manos en la cara posterior del paciente a lo largo de toda la zona para poder determinar las vibraciones vocales. Nosotros debemos de pedir al paciente que repita varias veces la palabra 33 para poder nosotros determinar qué tan fuertes son las vibraciones vocales. Al percutir, nosotros podemos obtener diferente calidad de sonidos dependiendo de la zona inmediata donde se esté percutiendo. Al percutir, nosotros podemos obtener un sonido resonante en un órgano hueco con aire, por ejemplo, los pulmones. Un sonido pulmonar de característica hiperresonante es característico de un pulmón efisematoso. Los sonidos mates son característicos al momento de percutir un órgano sólido. Por otro lado, tenemos la percusión indirecta, que esta consiste en que debemos utilizar un dedo plexímetro y un dedo percutor directamente sobre la caja torácica y poder percutir los diferentes sonidos a lo largo de toda la caja torácica. Esta técnica se debe de utilizar comparando ambos lados del tórax y se debe de realizar de arriba hacia abajo, siempre comparando un hemitórax con el otro. La auscultación consiste en explorar los sonidos que puedan hacer los órganos respiratorios para buscar signos de infección, insuficiencia o cualquier trastorno degenerativo que pueda llegar a presentar el paciente al momento de que nosotros estamos explorando. Al percutir, nosotros podemos obtener diferente calidad de sonidos dependiendo de la zona inmediata donde se esté percutiendo. La auscultación consiste en explorar los sonidos que puedan hacer los órganos respiratorios para buscar signos de infección, insuficiencia o cualquier trastorno degenerativo que pueda llegar a presentar el paciente al momento de que nosotros estamos explorando. Los ruidos normales del pulmón incluyen el murmullo vesicular, que es un ruido suave que se encuentra a lo largo de todo el pulmón. El ruido laringotraqueal, que se encuentra en el área de la tráquea y el esternón, que es caracterizado por ser un ruido soplante. Y por último está el broncovesicular, que es la superposición de los dos anteriores. La auscultación es un proceso de exploración que se debe de realizar de manera correcta, sistemática y comparativa. Utilizando el estetoscopio, debemos de hacer la exploración de la cara posterior del tórax y se debe de realizar de manera comparativa, cefalocaudalmente, siempre poniendo atención a cualquier tipo de ruido anormal que se pueda llegar a encontrar, como sibilancias, soplos o cualquier tipo de ruido anormal que pudiéramos llegar a encontrar que nos indique algún tipo de insuficiencia o cualquier tipo de trastorno degenerativo. Debemos hacer la exploración a lo largo de todo el ciclo respiratorio. Esto incluye desde la inspiración hasta el final de la expiración. Es importante evitar al momento de la exploración hacer que la superficie del estetoscopio roce con la superficie de la piel, ya que esto se puede llegar a malinterpretar como algún ruido anormal, que bueno, eso sería mala interpretación por parte del médico y mal uso del equipo de exploración. Por otra parte, está incluida en la exploración del tórax la auscultación del corazón, y en esto se debe de considerar los 5 focos principales de ruidos cardíacos. Estos incluyen el foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspideo, foco mitral y foco accesorio. Al escuchar estos diferentes ruidos cardíacos nos van a ayudar a poder determinar si el paciente tiene algún tipo de insuficiencia, si tiene algún tipo de infarto o cualquier problema cardíaco que la exploración nos va a ayudar a descubrir. Existen diferentes síndromes y patologías que se pueden diagnosticar con diferentes hallazgos que se van a encontrar durante la exploración del tórax. A continuación se van a explicar algunos de ellos. Dentro de la exploración física en el tórax hay varios síndromes que podemos detectar. Empezando por el síndrome de atelectasia, se produce cuando se obstruye un bronquio, ya sea por la vía intrínseca debido a un tumor o por un cuerpo extraño, o bien por una vía extrínseca como una compensación ocasionada por alguna tumoración que se puede encontrar en la luz del bronquio.
En cualquiera de las dos situaciones, la consecuencia siempre va a ser producida a través de que el aire se va a encontrar dentro de los alvéolos y va a ser absorbido por la sangre circulante y se produce el síndrome de atelectasia. Esto va a conllevar a la disminución del volumen del pulmón afectado y evidentemente va a reducir así el tamaño, va a causar una retracción de las estructuras que, pues bueno, se encuentran dentro del mismo pulmón. A la inspección se van a encontrar diferentes hallazgos y debe de buscarse en la exploración del cuello, en la palpación de la tráquea, se va a detonar una retracción de la misma hacia el tórax afectado. Existe una disminución también del tamaño de los espacios intercostales del tórax óseo. A veces se puede encontrar una disminución de los movimientos y a la palpación, las maniobras de amplexión y amplexación se van a encontrar bastante disminuidas. Las vibraciones vocales están disminuidas o incluso pueden llegar a estar ausentes. La percusión va a ser mate y va a ser submate. No se deben de auscultar ruidos respiratorios ni la transmisión de la voz, pues el parénquima pulmonar evidentemente va a estar colapsado, al igual que los bronquios dentro de esta misma estructura. Otro síndrome que podemos encontrar es el síndrome cavitario. Este va a ser el resultado de la destrucción del parénquima pulmonar con la formación de una caverna de paredes gruesas en la que va a circundar una cavidad llena de aire siempre y cuando no esté bajo un proceso infeccioso, ya sea por hongos o por bacterias. Algunos ejemplos clásicos en las que se forman estas cavernas es en la tuberculosis, en los quistes, en algunas bulas o hasta incluso en abscesos pulmonares. A la inspección se va a observar un descenso de los movimientos respiratorios del lado afectado. La palpación va a mostrar maniobras de amplexión y amplexación disminuidas y las vibraciones vocales también se van a ver afectadas. A la percusión se va a encontrar una zona limitada por hiperclaridad. En la auscultación se puede percibir una especie de soplo afónico o un soplo cavitario que es evidente porque se va a encontrar en este tipo de síndrome, va a ser muy semejante al producto del sonido soplar a través de una botella de forma horizontal. Bueno, este ruido respiratorio va a ser ausente debido a la ausencia del parénquima pulmonar, porque evidentemente se va a transmitir de esta forma. Sin embargo, en la periferia de la cavitación se pueden encontrar los mismos datos que en una condensación pulmonar. Esto evidentemente va a ser resultado de la neumonitis que circunda en toda esta cavidad encontrada. El síndrome del neumotórax va a estar presente cuando se encuentre aire en el espacio que hay entre las pleuras como resultado de la ruptura de una de ellas, especialmente de la visceral, que va a permitir la fuga. Esto va a favorecer la presión negativa de la cavidad y esto va a igualar a la presión atmosférica, lo que va a producir un colapso de la estructura pulmonar. A la exploración física se va a encontrar un descenso de los movimientos respiratorios, al igual que las maniobras de amplexión y amplexación. Las vibraciones vocales de la transmisión de voz y el ruido respiratorio se van a encontrar totalmente ausentes. A la percusión se va a encontrar un timpanismo en el hemitórax afectado. Por último, el síndrome de derrame pleural se va a presentar cuando hay un líquido que está contenido en el espacio entre ambas pleuras y este líquido incrementa la capacidad de reabsorción de estas mismas estructuras. Van a existir diferentes mecanismos para que esto suceda y va a dar como resultado que la inspección en el movimiento de respiratorio del hemitórax va a estar afectado y las maniobras de amplexión y amplexación van a estar disminuidas, lo mismo que las vibraciones vocales por debajo del nivel del derrame. Se va a percutir un sonido mate y la auscultación del ruido respiratorio se va a encontrar disminuido o incluso ausente, al igual que la transmisión de la voz. Es importante recordar que en estas ocasiones la única manera de diferenciar un derrame pleural de una atelectasia es encontrar desplazamiento o retracción.